Las Lisbeth. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ahora sí. Entonces sí se puede captar la imagen, ¿no? Ya, listo, excelente. Entonces, vamos a dar inicio ya ahora sí al desarrollo de nuestra siguiente semana, para lo cual nos vamos a enfocar hacia nuestro tema de inteligencia, perdón. Vamos a enfocarnos ahora hacia nuestro tema de inteligencia. Muy bien, antes de desarrollar obviamente la parte de nuestro material, ¿no? Muy bien, en este campo, cuando hablamos acerca de la inteligencia, vamos a tener en cuenta que cuando se habla acerca de la inteligencia implica un conjunto de capacidades o habilidades de las cuales nosotros nos valemos para poder adaptarnos al entorno y dentro de esa adaptación, pues darle solución a problemas. Y esto es justo la manera como se ha llegado a entender bajo una perspectiva clásica, pero también desde una perspectiva contemporánea, que es a la que nos vamos a enfocar nosotros el día de hoy también, ¿no? Entonces, conocer acerca de la inteligencia, esta se entiende a partir de su etimología, que proviene del término intelligentia, o por otro lado, intelligere, que significa entre, y leyere, que significa leer o elegir o escoger. Por eso es que etimológicamente inteligencia significa saber elegir, saber elegir, saber escoger, o por otro lado también leer entre líneas. Entonces, ¿esto qué significa? Es la perspicacia que tiene la persona para poder dar solución a los problemas. Y la inteligencia no solamente está referido hacia el ámbito académico, como antes se creía. Bajo una perspectiva clásica, se creía que la inteligencia estaba aunado a las capacidades que tenemos en el ámbito matemático, en el ámbito lingüístico, pero posteriormente eso fue cambiando y la idea de la inteligencia a nivel contemporáneo se entiende más bien sobre la forma de poder construir, elaborar, adaptarnos, y esto implicaría la solución de problemas de manera más contemporánea. Entonces, es así que en psicología la inteligencia es considerada como un constructo o una elaboración hipotética, porque obviamente no podemos llegar a ver directamente lo que estamos pensando o la solución de problemas, ¿no? Pero que se puede definir como un principio explicativo de la competencia, la velocidad también para la adquisición, almacenamiento y la aplicación del conocimiento. Para otros teóricos, entonces, se llegó a considerar que la inteligencia no solo implica la capacidad para solucionar problemas, sino incluso la inmediatez al momento de hacerlo. O sea que también juega un rol importante el tiempo. También entonces así es entendida como la competencia, un conjunto de capacidades del sujeto para poder resolver una situación o problema, y la velocidad a la rapidez para resolver dicha situación o problema de forma adaptativa hacia nuevos contextos. Entonces, el concepto de inteligencia hoy en día se refiere hacia una representación bastante amplia, ya no solamente en el ámbito del conocimiento académico, sino que la inteligencia también juega un rol muy importante en cuanto a nuestra vida cotidiana, que es justo lo que veremos en las teorías contemporáneas. De esa manera, ¿no? Entonces, en los factores de la inteligencia vamos a tener un factor biológico, que esto es parte de lo que ya sabemos, solo que acabamos de repasarlo, en donde lo que predispone nuestro comportamiento inteligente, uno tiene que ver con la herencia. Claro que sobre todo tiene que ver con la herencia de las estructuras neuroanatómicas o neurofuncionales. Eso es lo que llegamos a heredar de los progenitores y que eso predispone entonces el desarrollo de ciertas aptitudes. De esta manera, entonces, si el padre llega a tener habilidades en el ámbito abstracto, en el pensamiento espacial, probablemente porque es arquitecto, entonces el hijo puede llegar a también presentar una predisposición biológica hacia el desarrollo de estas estructuras neurofuncionales que lo predisponen al desarrollo de ciertos talentos. Bien, a eso nos referimos, ¿no? Pero otro elemento importante es la maduración, algo de lo cual también refería el gran Jean Piaget, para poder llegar a desarrollar a nivel de los estadios del desarrollo intelectual se necesita de la maduración del sistema nervioso. Entonces, es así que la maduración de la corteza prefrontal va a ser una pieza clave, va a ser un elemento importante para el desarrollo del intelecto. ¿Bien? Entonces, este conjunto de cambios internos es a lo que se refiere con el proceso de la maduración. Dentro del factor social, por otro lado, que es otro elemento interesante, es la manera como estaría participando el individuo o el sujeto. Es el valor entonces por la educación y los estilos de crianza,
quienes en conjunto favorecen también en la construcción del autoconcepto y también las habilidades intelectuales. Esto último, sobre todo, va a estar reforzado por las ideas del gran Vygotsky, en las cuales, a partir de las relaciones interpersonales, a partir de la relación que tenemos con otros más capaces, nosotros podríamos poner en manifiesto nuestras habilidades. Bien, entonces el manejo, el desarrollo del sujeto se va a ver reflejado, pues, en este caso, ¿no? Claro. Muy bien, entonces juntamos esos dos elementos y eso es lo que va a constituir a los factores de la inteligencia. Muy bien. Entre otros detalles también encontramos en los tests, la elaboración del primer test de inteligencia va a llegar a darse. En este caso, hacia inicio del siglo XX, es donde a Alfred Binet le dan la responsabilidad de tener que construir un tipo de prueba, que permita llegar a medir ciertas cualidades en estudiantes. Esto surge en Francia, con la finalidad de poder diferenciar los estudiantes más capacitados con los menos capacitados para poder realizar o presentar medidas de intervención. Entonces, es ahí donde el psicólogo francés Albert Binet creó en colaboración con el psiquiatra Simon, la primera escala de medida de la inteligencia, con tareas de comprensión lectora, aritmética y dominio también de vocabulario, utilizando también así el concepto de nivel mental. Dicha escala se utiliza hasta la actualidad. Claro, ¿por qué? Porque la prueba llamada así Binet-Simon fue revisada en la Universidad de Stanford y es donde finalmente queda la prueba como la prueba Stanford-Binet. La cual se sigue empleando efectivamente hasta nuestros días para poder llegar a medir la inteligencia. Ahora, la intención de la medición de la inteligencia tiene un valor sobre todo más de tipo profesional, porque un estudiante que sepa cuál es su CI y no sabe para qué utilizarlo, pues no tiene sentido que pase por una prueba para solamente tener conocimiento de cuál es su CI, ¿no? Sino que se utilizó este tipo de pruebas con fines profesionales. La idea es poder encaminar, favorecer al desarrollo intelectual del estudiante, más aún cuando mostraban un menor rendimiento. Cuando llegaban a presentar un menor rendimiento, entonces se estaría dirigiendo hacia ello. Muy bien, entre los conceptos más conocidos cuando se habla acerca de la inteligencia, nos dirigimos hacia el concepto de la edad mental, lo cual, por cierto, refiere a la capacidad que refiere la persona, es decir, es la edad que representa la capacidad de la persona. A eso es a lo que se le llama la edad mental, la edad que representa de esta manera, entonces, la capacidad del individuo. Entonces, este concepto fue acuñado por William Stern y usado también por Terman, refiriéndose a la edad que le corresponde al individuo por su capacidad o su desarrollo intelectual. Esta edad es referida más bien por la prueba. La prueba es la que nos da este puntaje. Evaluado entonces a través de un test. Así es como se obtiene de comparar el puntaje total alcanzado en la ejecución del test con el promedio logrado por medio de un grupo de sujetos a los cuales se les aplicó la misma prueba. ¿Qué significa? Se basa en promedios. Entonces, la prueba desarrollada a nivel de inteligencia se aplica a un número grande de personas y luego se realiza un promedio. Al sacar los promedios es que eso es lo que lo va a llegar a establecer, ¿no? Se llegan a sacar promedios. Y finalmente eso es lo que queda. Por lo tanto, si un adolescente de 17 años llega a pasar por la prueba y llega a sacar un puntaje que es muy análogo hacia es muy análogo al promedio de chicos de 20 años, teniendo él 17, entonces él tiene una edad mental de 20 años, que significa que es la edad que representa su capacidad intelectual. Cronológicamente puede tener 17, pero la prueba refiere que ha sacado un puntaje que es el promedio para todos aquellos que tienen 20 años. Entonces esa edad representaría, la edad mental representa la edad que refiere su capacidad intelectual. Muy bien, entonces eso viene a ser uno de los puntos claves que vamos
a ir viendo entonces en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, el término del coeficiente intelectual, que es un valor numérico y que para muchos teóricos puede llegar a ser variable, cambiante en sí, ¿no? Por otro lado, también, por otro lado, este valor numérico lo vamos a ver representado a través de una fórmula desarrollada por William Stern, donde el coeficiente intelectual es igual a la edad mental sobre la edad cronológica, ambos expresados en meses, y finalmente multiplicado por una constante. Entonces, esto representarían todos los elementos que constituyen el llamado CI, el coeficiente intelectual. Muy bien, entonces, a partir de estos elementos, lo que implica ahora es utilizar estos recursos de la siguiente manera. Vamos a verlo entonces en un caso aplicativo para ver de qué manera nos podría llegar a estar sirviendo, ¿no? Entonces, en un caso aplicativo tenemos lo siguiente, nos dice: Mariel es un estudiante que presenta una edad cronológica de 18 años y 3 meses, siendo su edad mental, de acuerdo a la aplicación del test, 20 años y 8 meses. Determine su coeficiente intelectual. Determine su coeficiente intelectual. Bien, para ello entonces tenemos a continuación lo siguiente. La edad mental, vamos a extraer obviamente la información más relevante. La edad mental es de 20 años y 8 meses. La edad cronológica es de 18 años y 3 meses. La constante vendría a ser 100 y el coeficiente intelectual lo que debemos de hallar. A continuación es como se presenta ahora la fórmula del CI, que como ya sabemos es la edad mental sobre la edad cronológica, expresado ambos en meses y multiplicado por 100. Para ello va a ser necesario ahora llegar a utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a emplearlo a continuación. El CI es igual ahora a lo siguiente. Si nos dicen que es la edad mental sobre la edad cronológica, la edad mental es de 20 años. Claro, pero para saber cuántos meses hay en 20 años, entonces necesitamos multiplicar 20 por 12. Y a eso le sumamos 8. Entonces es ahí donde nos encontramos con esta disposición. Pero claro que sí. El manejo o el desarrollo que vamos a ir teniendo se va a ver reflejado a partir de ello. Claro, ¿no? De 12, 20 años y 12 años. Y le sumamos 8. Por otro lado, la edad mental. La edad cronológica es de 18 años y 3 meses. ¿Cuántos meses hay en 18 años? Entonces, lo tendremos que llegar a multiplicar de esa manera por 12. 18 por 12. Claro, por supuesto que sí. Y por otro lado, vamos a llegar a encontrarnos ahora con lo siguiente también, ¿no? Muy bien, ahí aparecería multiplicado por 12 y sumando 3. Y luego finalmente lo multiplicamos por 100, que vendría a ser una constante, ¿verdad? Listo, ahora lo que queda es hacer simplemente un cálculo matemático aritmético muy simple y finalmente nos da que el CI va a resultar ser 113. Resulta ser entonces 113. De esta manera ahora, ¿qué hacemos con ese 113? Bueno, lo importante es que ese 113 nos permite utilizar un cuadro de categorías para poder ubicarlos de la siguiente manera. En las categorías tenemos que entre 90 y 109 se encuentra el normal promedio. La gran mayoría de mortales están acá. CI, estamos hablando del coeficiente intelectual. Entre 110 y 119 se encuentra la inteligencia normal promedio. Alto se refiere, ¿no? Inteligencia normal alto. Entre 120 y 129 está la inteligencia superior. Y entre 130 a más se encontraría el muy superior, el genio o el superdotado, que es ahí donde se encontrará pues personajes como Albert Einstein. Claro, ahí estaría, que tiene un CI de 160, ¿no? Albert Einstein, claro, así es, como su nivel de poder, ¿no? Algo así, ¿no?
Claro, así es. Los científicos de la NASA, ahí también se encontrará los científicos de la NASA, pues, ¿no? Tus profesores de la academia, qué sé yo, ahí lo vas a encontrar, pues, ¿no? Entre 80 y 89, entre 80, sí, así es, muy bien. Entonces, entre 80 y 89 vamos a tener más bien ahí hacia la inteligencia normal bajo. Entre 70 y 79 tenemos al normal limítrofe y de 69 a menos tenemos el deficiente mental. Ajá, así es, ¿listo? Muy bien. El CI con el IQ es lo mismo. Claro, ¿no? En ese sentido, ajá. O sea, es lo mismo, solo que está en inglés, pues, ¿no? El IQ con, claro, con el CI, ¿no? Es la misma figura, solo que está en inglés nada más. Claro, así es, pero es lo mismo. Claro, ¿ya? Y bueno, pues, y esto se considera o se sabe que llega a ser variante, ¿no? Llega a ser variante, o sea, no todas las personas no vamos a tener el mismo CI a lo largo de toda nuestra historia, pues, ¿no? No, vamos a ir cambiando, ¿ya? Pero las pruebas refieren que lo que se evalúa sobre todo es el rendimiento. Por eso es que las personas que van a llegar a pasar por un test de inteligencia deben de pasar también por una evaluación a nivel afectivo. ¿Por qué? Porque eso también influye en el rendimiento. Si llega una persona a pasar por un test de inteligencia y está pasando por un cuadro depresivo, obvio que va a salir pues bajo, muy probablemente. ¿Por qué? Porque el estado afectivo, como ya sabemos, repercute en la cognición y por lo tanto en la solución de problemas, la motivación, el rendimiento y todo eso también juega un rol importante, ¿ya? Por eso entonces es que en toda evaluación de inteligencia la motivación puede convertirse en una variable a considerar para explicar diferencias individuales en las puntuaciones obtenidas por los sujetos. Claro, ¿no? Entonces, de esta manera, la motivación y la parte emoción y la parte afectiva son muy importantes para el rendimiento. Por eso no es una casualidad decir que hablar acerca del examen de admisión, la persona debe de estar en buenas condiciones afectivas también. Claro, pues, ¿por qué? Porque eso va a influenciar obviamente en su rendimiento, pues. Claro, ¿no? Entonces, de esa manera, la motivación y el estado afectivo influyen en el rendimiento intelectual. Así, por ejemplo, un sujeto que no tiene una disposición favorable hacia el evaluador y hacia la prueba podría entonces obtener una puntuación que no reflejaría su verdadero potencial. Claro, ¿no? Del mismo modo, factores como el agotamiento. Claro, ¿no? Imagínense que alguien salga, puede trabajar, de estudiar, trabajar, se amanece, tiene que hacer varias cosas y encima pues va a pasar por una evaluación. Entonces es muy complicado poder llegar a mantener un buen rendimiento a pesar de eso, ¿no? El interés en otra actividad paralela a la evaluación se pueden considerar como factores motivacionales que van a llegar a influenciar en la puntuación de la evaluación, ¿ya? Entonces, por ese lado, es como se llega a presentar. Pero esta es una versión clásica, recordemos. La perspectiva clásica de la inteligencia le da un gran valor hacia la parte estadística, la parte matemática, la parte en la cual se logra sobre todo también un estado interpretativo de los contenidos. Entonces, eso es justo lo que veremos a continuación. Las teorías clásicas o también llamadas teorías psicométricas de la inteligencia. En este campo, cuando hablamos acerca de las teorías clásicas o las teorías psicométricas, son aquellas teorías que se centraron sobre todo en la medición de la inteligencia, o sea, lo que acabamos de ver hace un momento. Claro, se centraron en la forma, en la manera en la cual nosotros estaríamos llegando a utilizar nuestros propios recursos para podernos adaptar. Entonces, la medición de la inteligencia es a lo que se le conoce como la psicometría. Utilizando los estudios de estadística, entonces es así como se llega a utilizar este criterio. Entonces, el criterio de la inteligencia, desde el punto de vista clásico, se basa en la medición. Y eso viene a ser los aportes de la psicometría y la estadística. Su aporte principal fue la elaboración de los test o las pruebas para medir la inteligencia. Ajá. La investigación se centró en determinar si la inteligencia era una capacidad global, como para algunos va a ser, o simplemente es un conjunto de habilidades específicas. Claro, ¿no? Entonces, a lo mejor todos tenemos una inteligencia general, una inteligencia global promedio, o es que todos tenemos más bien habilidades específicas. Hay gente que es más hábil para el canto, hay otros que serán más hábiles para los números, otros serán más hábiles para la redacción, qué sé yo, ¿no? Pero a la final es, entonces, ¿de qué dependerá eso? Ya, esos vienen a ser estos primeros estudios, ¿bien? Perdón, era producto también de qué? ¿De qué es resultado la inteligencia? La inteligencia es netamente resultado de la herencia,
es aquí donde nosotros, que ya hemos comentado, aparecen las estructuras neurofuncionales, pero ¿eso es suficiente? ¿Solo eso se requiere? O también necesitamos de elementos aprendidos, o tal vez de la combinación de ambas, ¿no? Que es justo lo que más ha perdurado, la idea de que tanto lo biológico como la parte social son importantes para poder explicar el desarrollo del sujeto, ¿no? Del individuo. ¿Bien? Entonces es la combinación de ambas, ¿no? Lo que nos va a permitir desenvolvernos mucho mejor. ¿Sí? Aquí tenemos entonces como primer exponente, vamos a revisarlo, y tenemos a Charles Spearman. Charles Spearman desarrolla un primer estudio a la que se le llama teoría bifactorial. Esta teoría bifactorial se le llama así porque considera que hay dos factores que van a llegar a predisponer hacia el desarrollo de la inteligencia. Allí tenemos al factor general y el factor específico, pero más adelante refirió la existencia de un tercer factor que le llamó el factor W o el factor will, que vendría a ser el factor motivación. Entonces, Spearman creyó que en el factor general es donde se encontraban las capacidades que todos podríamos llegar a presentar en algún momento. Está presente en todo esfuerzo intelectual y sería la base de la actividad intelectual. El factor común que subyace a estos factores es a lo que le llamó la energía mental. Entonces, ¿qué significa? Spearman creyó que la inteligencia estaba regida principalmente por la herencia y que todos tendríamos un promedio, un rendimiento promedio. Y ese rendimiento promedio le llamó factor general. Entonces, si a un estudiante se le llega a tomar una prueba, supongamos, en donde se mide la parte de matemática y también la parte lingüística, eh, y saca lo mejor un puntaje de, digamos, de sobre 100, llega a sacar 80. Ya, ese es su factor general. Pero sacó más puntaje en la parte de letras que de ciencias. Eso ya serían los factores específicos. Si llega a sacar 60 puntos en cuestión de letras y solo 20 en números, entonces eso ya es algo específico, pero su rendimiento en sí promedio es de 80. Ese es el factor general. ¿No? Muy bien, las personas entonces naceríamos con este factor intelectual general y se desarrollaría hasta los 12 años, evaluándose en toda prueba de inteligencia. Entonces, de esta manera, si hablamos acerca de un factor general, el factor general hace alusión hacia las características o las condiciones en las cuales se llega a presentar el rendimiento común, el rendimiento promedio, si queremos llamarlo de esta manera, el rendimiento promedio. Entonces, de esta forma aparece el factor específico o el factor S. Ese es el factor específico o factor S. Estos factores, ¿con qué estarían relacionados? Este factor es distinto en cada persona y cambia constantemente adaptándose hacia las necesidades. Claro, ¿no? Como por ejemplo, puede ser entonces que en la evaluación tenga un mayor puntaje en letras que en ciencias, comentábamos hace un momento. Claro. ¿Y eso es por qué? Porque tiene mayor talento en este campo. Ese sería su factor específico. Entonces, 80 es el promedio, ¿sí? Pero de esos 80, 60 puntos son de la parte lingüística y 20 solo es de la parte matemática. Pero su rendimiento en general es de 80. Eso vendría a ser el factor G. Pero si nos centramos en los factores específicos, nos damos cuenta que tenemos mayores habilidades en el campo de las letras que de las ciencias. ¿Bien? Entonces, este factor, entonces, así es que llega a ser distinto en cada persona y cambia constantemente adaptándose así a las necesidades. De esa manera, ¿no? Este factor entonces progresa posteriormente con el desarrollo de las aptitudes específicas. Muy bien, de esa manera entonces tenemos a Charles Spearman. Para Louis Thurston, vámonos ahora a otro personaje, este establece una crítica a Spearman. El factor motivación era el tercer factor que llega a descubrir Charles Spearman, pero que también, por otro lado, va a llegar a valorar estas características por parte del sujeto. Entonces, el manejo que se va a llegar a tener
va a llegar a darse a partir de las características específicas que va a llegar a tener la persona, ¿no? Claro, así es. Y por esa razón sería uno de los más representativos, ¿ya? Muy bien. Ah, entonces, para ello es cómo se va a llegar a presentar. Pues claro que sí, ¿no? En ese sentido, las capacidades mentales primarias fue justamente lo que le llegó a llamar de esa manera, ¿no? Muy bien, para ello que tenemos entonces la habilidad espacial, es la habilidad para poder reconocer la figura de posición entre dimensiones, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en aquel que sigue arquitectura. Una persona que va a arquitectura tiene habilidad espacial, pues claro, ¿no? Habilidad espacial porque tiene que ubicarse entre dimensiones. Los que llegan a practicar son gamers, por ejemplo, ¿no? Claro, ellos, por ejemplo, los que llegan a streamear, etcétera, ellos tienen también habilidad espacial. Ujú, para poder entonces llegar a realizar los juegos, para poder encaminarse, para poder ubicarse. Entonces, ahí es donde entra a tallar esta habilidad, ¿no? Muy bien, entonces eso viene a darse en la primera parte, ¿no? Entonces es aquí donde Thurston ya no se centra en los factores generales como el caso de Spearman, sino se centra en las habilidades específicas. La rapidez perceptual es la habilidad para poder detectar semejanzas y diferencias entre los objetos o entre los elementos. Es aquí, por ejemplo, donde encontramos que esta habilidad tienden a desarrollarla más las mujeres que los varones. Entonces, las chicas pueden llegar a darse rápidamente cuenta el tipo de tela que a lo mejor tiene una prenda al momento de comprar. Entonces se da cuenta a lo mejor, ¿no? Rápidamente tienen un olfato para eso. Esa es la rapidez perceptual. Para poder hallar formas, para poder hallar colores, para poder hallar dimensiones. Eso viene a ser la rapidez perceptual. ¿Sí? Entonces, una adaptación muy importante para las actividades que realizamos o llevamos a cabo, ¿no? La habilidad numérica es a la que se ve representada, pero ahora en el campo de la matemática, en el campo de los números. Aquí estarán los que van a contabilidad, los que van a ingenierías, tienen habilidades para eso. Significado y comprensión verbal. Esto, por ejemplo, caracteriza a aquellos que van a derecho. Habilidad para el manejo del idioma, ¿sí? El uso, eso, perdón, incluye también el vocabulario, que es el significado de palabras. Hablar acerca de un significado de palabras tiene que ver entonces con el vocabulario, ¿no? Además de la perspectiva a nivel semántica, se refiere hacia el significado de palabras propiamente dicho, la sintaxis, que es el estudio del orden de las palabras dentro de la oración, la pragmática, cómo se llega a emplear o se usa el lenguaje, ya todo eso tiene que ver dentro del significado y la comprensión verbal. El manejo entonces de todo ello nos favorece obviamente para podernos adaptar. Y es ahí donde también encontramos a la memoria, que es la habilidad para poder retener y recuperar también información con éxito. ¿Bien? Es ahí entonces donde grabamos, almacenamos información en nuestra mente, ¿no? La memoria tiene que ver con ello. Y por lo cual podemos recordar mucho mejor contenido. Ujú. Nombre de personajes, por ejemplo, ¿no? Fechas, ajá. Alguien que va a enfermería, medicina, llegar a recordar nombres complicados de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también como parte de su inteligencia. La fluidez verbal como la habilidad para poder emitir con rapidez secuencias verbales coherentes y estructurales. Esto se da sobre todo, por ejemplo, en el caso de la redacción, mientras que en el significado o comprensión verbal tiene que ver con comprender el significado de las palabras. La fluidez verbal es la producción lingüística que nosotros llegamos a tener. ¿Ya? A eso se refiere, ¿no? Y en el caso de un razonamiento inductivo, claro, ¿no? Lo que reflejaría nuestro pensamiento lógico, ¿ya? A eso se refiere entonces, ¿no? Efectivamente, muchachos. El repetir ya, claro, conocer acerca de la rapidez perceptual, decíamos, es la habilidad para poder detectar qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Como por ejemplo, como cuando nosotros llegamos a comprar unos anteojos y nos muestran dos monturas que son muy semejantes, ajá, en precio, en forma, pero nosotros podemos darnos cuenta, a lo mejor al momento de usarlo, que una es mucho más ligera que la otra. Ah, eso es rapidez perceptiva, darnos cuenta de alguna diferencia que puede haber entre los objetos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, al momento, listo, genial, Marcos. Al momento de llegar a presentar todo este tipo de aspectos, y en integración se le llama capacidades mentales primarias. Es lo que Thurston se centró en los factores específicos
de Spearman, ¿no? A diferencia de que este mismo se centraba más en la parte biológica. Muy bien, a partir de ello entonces lo encontramos, pero claro, ¿no? Viene a ser un punto clave. ¿Listo? Pero también tenemos otra perspectiva, ¿sí? Se viene a continuación la perspectiva del gran Raymond Cattell. Vámonos ahora con la perspectiva que nos ofrece ahora Raymond Cattell. Este personaje nos va a traer recuerdos. ¿Dónde hemos visto la idea de Raymond Cattell? Cattell sobre todo viene a nuestra mente cuando nos enfocamos, cuando nos dirigimos hacia el desarrollo humano, el tema de desarrollo humano. ¿Y eso por qué? Porque con el tema de desarrollo humano, Raymond Cattell nos señala sobre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Este último término, la inteligencia cristalizada, es lo que nos va a llegar a traer recuerdos del tema de desarrollo humano. Entonces, en este campo nos damos cuenta de lo siguiente. Cattell consideraba que la inteligencia fluida se convierte en la capacidad que tenemos para poder llegar a descubrir ciertas relaciones entre elementos, objetos, pero que además requiere del desarrollo neurológico. No depende esto del aprendizaje. Y es aquí donde nos encontramos con la llamada inteligencia fluida. Tiene entonces un origen hereditario y es de carácter innato. Claro, ¿no? Eso es lo que le llama la inteligencia fluida. Entonces, este tipo de inteligencia no está dependiendo, no llega a depender del desarrollo, o perdón, no depende del aprendizaje, sino depende más bien del desarrollo neurológico. Claro, este tipo de inteligencia, según Cattell, es la que nos permite llegar a detectar simbologías y cambios a nivel visoespacial. Esa es la inteligencia fluida. Entonces, este tipo de inteligencia aumenta de manera gradual hasta la adolescencia y, media, a medida que madura el sistema nervioso, también se equilibra en la adultez temprana y luego comienza a decaer progresivamente, ¿no? Entonces, eso significa que la inteligencia fluida va a llegar a desarrollarse en un primer momento y luego va decayendo. Es la aptitud para razonar en forma rápida y abstracta con información de contenido no verbal, como por ejemplo imágenes a nivel visoespacial. Entonces la inteligencia fluida es la capacidad para poder operar sobre imágenes, como cuando nos dicen entonces cuál vendría a ser la imagen o aquella que no, la imagen que no pertenece al resto. Claro, ¿no? La figura que representa aquello de lo que no sigue la serie, no forma parte de. Entonces, es la aptitud para razonar en forma rápida y abstracta con información de contenido no verbal, como la imagen visoespacial. Entonces, las condiciones visoespaciales es lo que se van a llegar a dar de esta manera. Tal vez ustedes hayan visto aquellos que van a la policía, aquellos que van a postular o postulan, por ejemplo, a la Marina, a la FAP, les van a pasan por una evaluación que se llama psicotécnico. En esta prueba les ponen imágenes y le dicen que hay una diferencia, continúe la serie, entre otras. Ahí están utilizando la inteligencia fluida, como la que podemos apreciar en la imagen. Entonces, pero esa es una forma también igual de razonamiento, claro, porque participa obviamente el intelecto, claro, solo que se basa en el uso de imágenes. Entonces, esta habilidad de carácter visoespacial, entonces, eso es lo que refiere sobre la inteligencia fluida. Está libre entonces de la influencia de la cultura y de la educación, claro, porque no depende de eso, no depende de la cultura, no depende de la educación, sino que depende del desarrollo neurológico, como ya sabemos. En cambio, la inteligencia cristalizada sí depende de la educación, ya que ésta entonces va a basarse en las experiencias que nosotros hemos ido construyendo. Por ejemplo, mamá es de la que nos dice como situación de prevención, ¿no? Supongamos, cuando estamos comprando, tal vez nos ha sucedido, que mamá nos dice, ya, ponte en la cola, pero ponte al frente. Y uno dice, pero ¿por qué tú te quedas acá y yo me tengo que ir a la cola de al frente, ¿no? Porque una de las dos colas va a ir más rápido. Entonces, si avanza la tuya, me paso a tu lado. Pero si avanza esta, yo te llamo y compramos. Entonces, mamá, eso es lo que le ha permitido llegar a adaptarse, es porque es lo que ella ha aprendido.
Ujú. Esa forma en la cual ella resuelve algo es en base a su experiencia y eso corresponde más bien ahora a la inteligencia cristalizada. Entonces, la inteligencia cristalizada se llega a basar en cuestión de la experiencia que hemos tenido previamente, además de lo que hemos aprendido a nivel académico. Entonces, empleamos la inteligencia cristalizada como cuando operamos a nivel matemático para poder hallar una división algebraica. Entonces ahí utilizamos la inteligencia cristalizada. Es la habilidad de aplicar razonamientos usando información de contenido numérico y verbal. Claro, ¿no? ¿Cómo podemos apreciarlo entonces en este caso? Claro. Entonces, resolver este tipo de problemas dentro del ámbito matemático, eso correspondería hacia la inteligencia cristalizada. Interviene en la solución de problemas que dependen del conocimiento adquirido como resultado de la experiencia y también de la educación formal. Entonces, eso es inteligencia cristalizada, emplear lo que hemos aprendido en la escuela, pero también lo que hemos aprendido en nuestra vida personal, las experiencias que hemos llegado a presentar. Esto también influye, obviamente, en nuestra toma de decisiones. ¿Bien? Se incrementa así con la experiencia del aprendizaje del sujeto hacia la vejez. Y esto va a llegar a darse entonces de forma corrida hacia la vejez. ¿Ya? Eso será entonces la inteligencia cristalizada. Inteligencia cristalizada, ¿no? En el ámbito contemporáneo, ¿cómo es que encontramos la idea de la inteligencia? ¿No? ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de las teorías contemporáneas? En las teorías contemporáneas nos damos cuenta ahora de lo siguiente. Las teorías contemporáneas van a basarse ya no en la medición, sino más bien en el desarrollo del intelecto. Es por eso que allí encontramos sobre todo los principales aportes de personajes como Jean Piaget, claro, ¿no? O tal vez incluso la propuesta de Vygotsky. Entonces, así es que las teorías contemporáneas pierden el interés en el estudio de la estructura, contenido y medición de la inteligencia, que era la orientación de las teorías clásicas, ¿no? Entonces, en vez de ello, se centran en su desarrollo y en su formación. Ya no se centran en la medición, ya no se centran en el cálculo, sino que se van a llegar a centrar en la formación, cómo es que ésta se forma, cómo es que se desarrolla. Y de esta manera entonces se dedican pues a examinar los procesos implicados en la producción del comportamiento inteligente. Entonces, en ese sentido, hablar acerca del desarrollo y de la formación del intelecto es la pieza clave. No se dedican a examinar los procesos implicados en la producción del comportamiento inteligente. Las teorías contemporáneas ya no se centran en la solución de problemas académicos en sí, sino más bien en problemas más de tipo adaptativo de la vida cotidiana, que implicarán, por ejemplo, la toma de decisiones. Entonces, entre trabajar, estudiar y trabajar y estudiar a la vez, ¿por qué optaría? ¿Cuál sería lo más adecuado? Entonces eso viene a ser parte de lo que se aborda dentro de las teorías contemporáneas, la manera en la cual nos adaptamos hacia la solución de situaciones, problemas, ¿no? Pero de carácter más adaptativo que tiene que ver con la vida cotidiana. Sostiene entonces así que la inteligencia no solo se aprecia en la resolución de problemas cognitivos de tipo académico o escolarizado, sino fundamentalmente en problemas de adaptación general del individuo, en temas donde incluye la creatividad, la competencia social, el autocontrol emocional. Claro, ¿no? Porque estos elementos que estamos citando corresponderían más hacia nuestros problemas contemporáneos. No se trata entonces de dar solución a un problema solamente, sino de poder ajustarnos hacia nuevas exigencias. Es por eso entonces que hablamos acerca de la capacidad para poder elaborar algo nuevo y original, la competencia social, como por ejemplo en este caso las relaciones sociales, las habilidades sociales, el autocontrol emocional, lo que caracteriza a Daniel Goleman, por ejemplo, ¿no? Parte de la inteligencia emocional, competencias que nos van a permitir entonces
enfocarnos hacia el éxito de la vida personal, laboral o incluso pues de tipo personal, ¿no? Entonces, en este caso, el elegir una pareja también implica parte del desarrollo inteligente, que es justo lo que llegaba a señalar Robert Stenberg, ¿no? En lo que él conoce, lo que lo conoce como la inteligencia práctica. Entonces me puedo desempeñar muy bien en el ámbito laboral, en el ámbito académico, pero a lo mejor al momento de tomar decisiones, al momento de llegar a tomar una decisión, como elegir una pareja, entonces ahí también se ve reflejado nuestra capacidad intelectual. ¿Bien? Entonces, de esa manera, el saber elegir, el poder optar de manera adecuada, es lo que nos va a llegar a favorecer también hacia la toma de decisiones. Finalmente, eso pasará en la toma de decisiones. ¿Ya? Muy bien. En la teoría psicogenética, por otro lado, vamos con las teorías contemporáneas. Una de las principales teorías viene ahora con personajes como el gran Jean Piaget. Claro, ¿no? Que prácticamente es un repaso de lo que ya hemos visto con respecto a Piaget. Este personaje le da un gran valor hacia lo que el sujeto explora. El sujeto no es pasivo, recordemos, sino que el sujeto llega a ser activo al momento de construir sus propias representaciones. Piaget entonces así es conocido por su labor pionera en la investigación del desarrollo intelectual en niños. Llamó así entonces a su teoría psicológica epistemología genética, ya que él creía que el niño era como un pequeño científico que podía llegar a abordar el conocimiento, es la construcción del conocimiento, y que el niño entonces podía llegar a elaborar un conocimiento registrable, observable, meticuloso, ordenado, a lo que se llamará por ello entonces epistemología genética. ¿Bien? Refiriéndose entonces a la génesis o la construcción del conocimiento en el sentido general de la palabra. Para Piaget, entonces, así es que la maduración neurológica se desarrolla en paralelo a las capacidades intelectuales. Claro, ¿no? Recordemos que para Piaget el desarrollo neurológico va a llegar a ser fundamental para el manejo y el desarrollo de las capacidades, siendo así un resultado de la interacción entre el sujeto, el entorno y también en la manera como se va adaptando. Ujú. Que valora también, por otro lado, Piaget, el aspecto psicosocial entendido como el conocimiento que el niño adquiere, aprende y recibe también de su entorno familiar, educacional o social. Entonces, el manejo del sujeto va a llegar a ser muy importante para poderse ir acomodando hacia el entorno. Muy bien, en el aspecto psicológico le da valor hacia el sujeto como un sujeto activo, que como ya sabemos, el sujeto elabora sus propias representaciones. Él mismo descubre, construye sobre todo también sus propios esquemas mentales. Ujú. De esa manera entonces se da un perpetuo pasar de un estadio de menor equilibrio hacia un estadio de mayor equilibrio. Claro, un pequeño que todavía no logra comprender el paso del día a la noche, las estaciones del año, y todavía presenta un pensamiento animista en donde las nubes lloran y por eso es que llueve. Entonces no le permite todavía adaptarse de una mejor manera. Entonces la búsqueda de un equilibrio de menor nivel con un equilibrio de mayor nivel es lo que lo va a llegar a caracterizar o a definir en este campo. ¿Ya? Piaget entonces no usa el término de equilibrio en un sentido estático, sino más bien en un sentido dinámico, y refiere entonces aquí el equilibrar se da de manera progresiva. ¿Ya? Y que se estaría dando entonces de esa manera de forma progresiva. Ujú. Muy bien, entonces, para Piaget, recordemos, se desarrolla cada esquema en una etapa determinada. La manera de pensar que nosotros tenemos lo va a llegar a caracterizar a lo que él llama un estadio del desarrollo. Y aquí nos propone, entre los principales estadios, lo siguiente, ¿no? Uno, el estadio sensorio-motriz. Este primer estadio, Piaget nos señala que el intelecto se basa en reconocer o llegar a identificar elementos del entorno en base a los sentidos. Por eso se le llama así de naturaleza sensorio-motriz.
En la actividad sensorio-motriz, entonces, lo que hace es presentar el reconocer información del entorno a través de los sentidos. Sensorio-motriz, hay un incremento de coordinación de la percepción y del movimiento, incremento de coordinaciones, de percepción y del movimiento. Utiliza sus sentidos para conocer el mundo que le rodea, por eso el pequeñito coge los objetos, los lleva a la boca, los lanza, porque es a partir de la manipulación de estos elementos que le van a permitir llegar a explorar y conocer el mundo que le rodea. Aparecen las reacciones circulares como conductas repetitivas. El pequeño que se lleva a la boca, chupa su dedito, lleva su boca a la mano, chupa sus deditos. Ya, eso vendría a ser sensorio motriz, ¿no? Es el desarrollo de las reacciones circulares. A eso se le llama reacciones circulares o conductas repetitivas. Pero el logro más importante en el estadio sensorio-motriz ocurre ya hacia el final del estadio sensorio-motriz. Y esto es lo que va a caracterizar más bien la permanencia del objeto, donde el pequeño asume que el objeto se presenta como tal, el individuo asume que el objeto sigue existiendo a pesar de que no lo puede llegar a ver. Eso se llama entonces permanencia del objeto. Eso es lo que será la permanencia del objeto. Muy bien. En el estadio preoperatorio, preoperacional, recordemos que con la permanencia del objeto se inicia el pensamiento simbólico. Con la permanencia del objeto se inicia el pensamiento simbólico. Claro, ¿no? Y al iniciarse el pensamiento simbólico, entonces estamos ahora de 2 a 7 años, ¿no? Aparece la función semiótica, se refiere a nivel simbólico, donde el niño llega a utilizar representaciones, comprende y hace uso de representaciones. Este permite entonces al niño evocar sucesos pasados o también proyectar acciones. Entonces, de esta manera, empiezan a utilizar y entender símbolos, como por ejemplo números y letras. Entre otras características que llega a desarrollar, pues el animismo, que significa que le da vida a algo que es inanimado, a nivel prelógico, claro, la irreversibilidad, o sea, no realiza el proceso inverso, eh, no asume que puede llegar a presentarse un proceso inverso, no sabe cómo retornar al punto de inicio, también en el caso de un fenómeno, ¿no? ¿Qué más se da ahí? Pues se da el artificialismo, así es, el egocentrismo cognitivo, no hay idea de causa y efecto, no hay conservación de la materia, claro, ¿no? Entonces, eso es justo lo que caracteriza al preoperatorio, también llamado preconceptual. Cuando llegamos a las operaciones concretas, el niño utiliza elementos físicos para entender el mundo que lo rodea. Es por eso que llega a utilizar sus dedos para poder llegar a contar. Necesita entonces de elementos físicos para poder llegar a comprender también así el mundo que le rodea, ¿no? Entonces, para ello tenemos todo ese tipo de implicancia. Aparece la aplicación del razonamiento en casos concretos. Aparecen los primeros esquemas de seriación, que significa que ordena elementos. Ordenará elementos del más grande al más pequeño, del más claro al más oscuro. Ajá. Y con las operaciones mentales empiezan también a pensar de manera lógica, a establecer relaciones causales, a clasificar elementos en varias dimensiones, ¿no? Lo que implica llevar a cabo categorías, utiliza categorías y a comprender conceptos también de carácter matemático. La noción de conservación de la materia ya se llega a dar, recordemos que la superación del estadio anterior, ya hay conservación de la materia, entonces su pensamiento llega a ser simbólico. Su razonamiento, además, es principalmente también de carácter inductivo. Significa entonces que va de lo particular hacia lo general. Ujú. Finalmente, en las operaciones formales viene a ser el más complejo en los estadios en donde señalaría el pensamiento de carácter abstracto. Este pensamiento, que se daría de carácter abstracto, va a llegar a tener esta característica donde va a llegar a utilizar el razonamiento. Ujú. Es capaz de poder hacer o elaborar inferencias, como por ejemplo hablar acerca de los silogismos. Entonces, si todas las aves son ovíparas y la gallina es un ave, en conclusión, la gallina es ovípara. Eso vendría a ser un silogismo. Entonces, por tal razón, los silogismos vienen a ser
formas de inferencias o razonamiento. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Muy bien. El juego reglado. ¿Ya? ¿Qué tiene el juego reglado? ¿Qué cosa es el juego reglado? ¿O a qué se refiere? El término juego reglado no existe en términos piagetianos, pero sí lo vemos en el tema de desarrollo humano como el juego con reglas que se da eh, a nivel de la niñez intermedia. Pero en términos de Piaget no existe eso, ¿no? Así es, ¿ya? Pero sí se entiende como el juego con reglas, ¿ya? Muy bien. Entonces, el más complejo de los pensamientos, desde el punto de vista de Piaget, va a llegar a ser entonces el de las llamadas operaciones formales. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a llegar a presentar el pensamiento hipotético deductivo, que significa que es donde nosotros elaboramos una hipótesis y luego buscamos confirmarla de manera experimental. Claro, ¿no? Deducimos un hecho para confirmarlo de manera experimental. Entonces, eso es el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Establece también, por otro lado, expectativas, metáforas, pensamiento metafórico, es capaz de poder comprender el lenguaje filosófico, claro, así es, así como también capaz de poder comprender y emplear recursos morales. Los conceptos morales también forman parte de ello, aplica soluciones lógicas, complejas a los problemas que se le presentan. Entonces, el pensamiento, el estadio de las operaciones formales viene a ser el más evolucionado de todos, de la que, por cierto, también según Piaget, no todos llegarían, claro, ¿no? Dependiendo, pues, de varios factores, entre ellos, sobre todo, el desarrollo maduracional del sistema nervioso. ¿Bien? Esa es la idea. Bajo la perspectiva sociohistórica es donde encontramos más bien a continuación los aportes del gran Vygotsky. Claro, ¿no? Vygotsky se centra ahora en las relaciones interpersonales. Él cree que al momento de interactuar con otros más capaces, podríamos nosotros ser capaces de poder llegar a desarrollar habilidades. Claro, ¿no? Pero siempre y cuando llegamos a interactuar con otros. Vygotsky entonces entendió a la inteligencia humana como el logro resultante de la interacción social en el marco de la educación y de la cultura. El desarrollo intelectual resulta así de la relación entre el experto y el novato. Esa relación experto-novato se refiere que hay una persona con la cual nosotros vamos a llegar a interactuar y con la cual nosotros vamos a llegar a ir adoptando también un sistema adaptativo, ¿no? Claro, entonces el experto novato tiene que ver el hecho en el cual se da entre el maestro y el alumno, o puede ser también entre el adulto y el estudiante, o por otro lado, alumno-alumno o estudiante-estudiante. Se refiere a que puede haber un estudiante más capaz, y eso es lo que le va a permitir adaptarse también de una mejor manera. Según Vygotsky, los procesos psicológicos superiores, como el aprendizaje propiamente dicho, el razonamiento, comienzan en sí en la vida social. ¿Esto a qué se refiere entonces? Que para según Vygotsky, los procesos mentales superiores surgen de las relaciones con otros. Al momento de referirnos entonces a la interacción que tenemos con otros, se ve reflejado aquí. Comienzan en la vida social, en la participación de las personas, en tareas también cotidianas, ¿no? Entonces, en resumen, el desarrollo de la inteligencia humana depende de la internalización de las prácticas sociales. Claro. Entonces, Vygotsky le da un gran valor a la manera como nosotros interactuamos, entonces también con otros, claro, ¿no? Y en la medida en la que interactuamos con ellos, nosotros desarrollamos también nuestras propias capacidades, habilidades o destrezas. Por lo tanto, no surge esto de la nada, sino de la manera como participa en el propio individuo. Muy bien, hay un concepto que utiliza también Vygotsky, que es que producto de la interacción que tenemos con otros más capaces, nosotros desarrollamos nuestras propias capacidades intelectuales. Ajá. Y es a eso a lo que él estaría denominando la internalización. Ocurre que al momento de interactuar con otros, a raíz de la interacción que tenemos con estos otros más capaces, nosotros llevamos lo extrapsicológico, lo volvemos nuestro. Por eso es que lo extrapsicológico se vuelve intrapsicológico. Es la reconstrucción entonces de operaciones aprendidas y realizadas en interacción social, ¿sí? En el interior del niño. Toda función
aparecería entonces dos veces. Primero en el plano social, o sea, a nivel interpsicológico, ayuda proporcionada también por otros más capaces, y luego en el plano individual, donde está lo intrapsicológico, sostenido con su propia habla. Ujú. Otro concepto muy importante en la teoría de Vygotsky, pues va a llegar a ser la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que la persona puede hacer con ayuda de alguien y lo que es capaz de hacer de manera independiente. Esa distancia es a lo que se le llama la zona de desarrollo próximo. Claro, ¿no? Para lo cual entonces se necesita de la instrucción de otros más capaces, como ya dijimos, los cuales funcionan como andamios. Otro término Vygotskiano viene a ser el concepto del andamio, para poder adaptarse entonces de una mejor manera, ¿no? Entonces, el sujeto va a llegar a representarse así. En la teoría triárquica de Robert Sternberg, es el mismo personaje de la teoría triangular del amor, por cierto, considera tres elementos claves en el desarrollo de la inteligencia. La inteligencia se puede ver expresada de tres formas. Uno, que es la inteligencia analítica. Según Sternberg, este tipo de inteligencia es la que se estimula desde las aulas, las cuales nos permiten procesar información para dar solución a problemas, como por ejemplo cuando aprendemos a resolver un problema matemático utilizando algoritmos. Entonces, es ahí donde lo encontramos, ¿no? Comprende entonces por ello las habilidades lógico-matemáticas y verbales. La comprensión lectora, eso es inteligencia analítica, diría Sternberg. Es la principal responsable del éxito académico y se utiliza para resolver problemas escolarizados y académicos, ¿no? Claro. Entonces, en el colegio veíamos a lo mejor a un compañero que le iba muy bien en la parte de números, también en idiomas. Entonces, él está mostrando su inteligencia analítica, claro, ¿no? Pero para Stenberg, este tipo de inteligencia no nos sirve para nuestra vida cotidiana, que implican otro tipo de decisiones. Si alguien a lo mejor pues llega a tener que optar entre estudiar, trabajar o estudiar y trabajar a la vez, ahí no le va a servir la inteligencia analítica porque no hay una fórmula para poder darle solución a ello, no hay algoritmos tampoco organizados para llegar a una conclusión, sino que eso nos va a ayudar la experiencia. Entonces, Stenberg creía que este tipo de inteligencia solo se ve reflejado en el ámbito académico, la inteligencia analítica. Bien, de esta manera. Este es el pensamiento crítico que involucra también la capacidad de análisis y la evaluación de la información. En la inteligencia creativa es la capacidad para poder innovar, para poder inventar, para poder crear algo nuevo y original. Esta es la capacidad entonces para ir más allá de lo asignado. Implica gestar nuevas ideas, la habilidad para la adaptación hacia nuevas tareas y se hace evidente también en la innovación lingüística, ¿no? Como la capacidad para introducir nuevos conceptos. Entonces, al momento de crear algo nuevo, se estaría dando, por ejemplo, al momento de crear una aplicación para celulares. Ya, eso, por ejemplo, vendría a ser una inteligencia creativa. Al momento de poder innovar, en el caso de una telefonía, un celular. Entonces, estamos llegando a innovar, crear, establecer algo nuevo y original. Tiene que ver entonces dentro de ese campo. Pero la inteligencia que según Stenberg garantiza un mayor éxito del individuo por ser más adaptativa, va a ser la llamada inteligencia práctica. Esta es la que tiene que ver más bien con las relaciones interpersonales, el trato que damos a otras personas, la manera como nos ajustamos a un contexto hostil, probablemente, ¿no? Entonces, por eso se define como la capacidad para ajustarse eficazmente en un contexto para solucionar problemas. Es aplicable a problemas cotidianos y de diversos contextos. Este tipo de inteligencia práctica, que es a la que refiere Stenberg, tiene que ver con la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana. Al momento de poder elegir un buen empleo, por ejemplo, inteligencia práctica. Incluso, como ya decíamos al inicio, para Robert Stenberg, la elección de pareja tiene que ver con la inteligencia práctica. ¿Por qué? Porque no hay algoritmos, pues, para poder elegir una pareja, ¿no? No hay una fórmula, pues, para ello. Pero sí la experiencia y la capacidad adaptativa, que es a lo que Stenberg le llamaba inteligencia práctica, es lo que nos sirve para este tipo de situaciones. Su importancia entonces es mayor que la inteligencia analítica, decía Stenberg, pues garantiza el éxito en general. ¿Ya? Y la manera como nos vamos adaptando, entonces, es lo que se va a llegar a
a mostrar o evidenciar, ¿no? En la teoría de las inteligencias múltiples, ahora aparece otro personaje que será Howard Gardner. Vámonos ahora con la propuesta de Howard Gardner. En la perspectiva de Gardner, ahí está, tenemos aquí este personaje, es una de las representaciones más conocidas a nivel contemporáneo. Gardner se centraba en la idea de que podríamos tener más de una habilidad, y es eso lo que refleja en su teoría con los 8 tipos de inteligencias múltiples, que justamente lo veremos a continuación. Para la perspectiva de Gardner, entonces, la inteligencia que puede iniciarse a nivel lógico-matemática es aquella que nos muestra la capacidad para poder operar de manera simbólica. Los símbolos matemáticos, los símbolos lógicos, son las que nos permiten llegar a desenvolvernos favorablemente. Este tipo de inteligencias es típico para los científicos, para los ingenieros, economistas, contadores. Entonces, es ahí donde encontramos la habilidad representada en los números, la facilidad con la cual nos podemos llegar a desenvolver. Bien, entonces, eso correspondería hacia el lógico matemático. A nivel lingüístico, por otro lado, es la habilidad relacionada con la producción y la comprensión del lenguaje. La inteligencia lingüística se refiere a la capacidad para poder operar tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. Entonces aquí encontramos a los locutores de radio, aquí encontramos a conferencistas, pero también escritores, poetas, redactores, claro, ¿no? Entonces ese es el tipo de inteligencia que se estaría mostrando. Entre otros, aquellos que van a derecho, ciencias de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Van a llegar a tener destrezas en la redacción, en el desenvolvimiento que se llegue a presentar a nivel lingüístico, ya sea oral o ya sea escrito. Entonces, eso lo vemos expresado en este campo. Bien, por otro lado, también nos encontramos a nivel visoespacial. En la inteligencia de naturaleza visoespacial, esta es la que podemos ver reflejada en cuanto a la habilidad de manipular imágenes mentales. Claro, cuando hablamos acerca de la condición visoespacial, es lo que le permite al sujeto poder operar en 3 dimensiones, que es justamente lo que veíamos en el caso del pensamiento espacial, como al momento de elaborar una presentación artística, una PPT, probablemente incluso también los que juegan PlayStation, a los arquitectos, ya todos ellos vienen a ser inteligencia visoespacial. De esta manera, entonces, para crear configuraciones espaciales, diseñar modelos tridimensionales, y se da también en arquitectos, ingenieros, escultores, artistas plásticos, ajedrecistas, científicos creativos, los cuales entonces van a llegar a tener así un buen desenvolvimiento. ¿Bien? Entonces, a nivel visoespacial es donde se presentará toda esta característica. La inteligencia musical, por otro lado, para Gardner, corresponde a la habilidad para producir un ritmo, para poder producir la armonía, la tonalidad, lo cual es típico de los músicos, compositores, cantantes, bailarines también, con los cuales, pues, al momento de escuchar, pueden llegar a seguir el ritmo del movimiento gracias a la música. Entonces, eso también correspondería hacia este primer grupo. En nuestro siguiente grupo, la inteligencia múltiple de Gardner, nos enfocan ahora hacia la inteligencia corporal kinestésica o también llamada corporal sinestésica. El término sinestésica proviene de cinesis, que significa movimiento, y por otro lado también nos referimos al término de kinestésico. Kinesis, que significa también igual movimiento, pero en griego, ¿no? A partir de ello, entonces, nos vamos a referir a la capacidad para poder ejercer el control y ejercer la armonía en el movimiento, típico de los bailarines, los deportistas, actores, artesanos, personas que utilizan sus habilidades motrices para poder adaptarse, dijimos, pues, de esa peculiar manera. A nivel intrapersonal, la capacidad también, pero del entendimiento de sí mismo, y que permite tener un conocimiento claro de sentimientos, emociones y metas,
propia también de los religiosos y de los psicólogos, claro, ¿no? La inteligencia intrapersonal es la capacidad para entrar en contacto con uno mismo. Entonces nos referimos a las capacidades introspectivas. Si hablamos acerca de capacidad introspectiva, entonces eso refiere acerca de la inteligencia intrapersonal. Muy bien. A nivel interpersonal, esto ya involucra la participación de otras personas, la manera de utilizar nuestras habilidades sociales para con otros, eso es la inteligencia interpersonal. Por eso es la capacidad para entender y de saberse llevar también con otros. Claro, las habilidades sociales están acá, propia de los vendedores, políticos, profesores, terapeutas, ¿no? Con las cuales entonces se ejerce un contacto con el otro. Al momento de ejercerse de esa manera un contacto o una interacción con el otro, lo vemos representado en este caso. ¿Bien? La inteligencia naturalista, por otro lado, es la capacidad para identificar y clasificar patrones de la naturaleza, propia también de los biólogos. La inteligencia naturalista ahora se convierte en la capacidad para entrar en contacto con el entorno, con la flora y la fauna. Típico de los biólogos, claro, así es. Aquí nos encontramos a los ingenieros ambientales, claro, ¿no? Lo cual también viene a darse bajo la misma forma o condición. Entonces, ese aspecto va a llegar a ser, pues, muy favorable, ¿no? Ese es en el caso de naturalista, ¿no? Inteligencia naturalista. Aquí vemos una forma de resumen en sí de lo que hemos llegado a señalar de las 8 tipos de inteligencias múltiples desarrolladas por Howard Gardner. Muy bien, entonces, ¿no? Pero también encontramos como otra de las teorías, también bastante contemporáneas, que surgen en la década de los años 90, va a ser la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Aunque sabemos hoy en día de que esta teoría fue desarrollada en sí por Salovey y Mayer en la década de los años 90, Goleman fue quien lo popularizó a través de una obra que recibe el mismo nombre, de inteligencia emocional. Inteligencia intrapersonal e interpersonal o empática, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. En el 95, el psicólogo Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, además de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Y además de poder manejar, dijimos, nuestras relaciones. Entonces, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente esas relaciones interpersonales, es lo que define en sí el concepto central de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, como cualquier otro tipo de capacidades, se van a desarrollar en base a estrategias. Entonces, por ello, el poder controlar nuestras emociones, como diría Daniel Goleman, no se da pues por el simple hecho de querer hacerlo, nada más. Entonces, yo quiero controlar mis emociones y punto, ¿no? No es la intencionalidad lo que nos vuelve parte de la inteligencia emocional, sino el uso de las estrategias adecuadas, pertinentes, para poder lograr eso que sea posible. Por eso abarca el autodominio, la persistencia, la capacidad de la automotivación, ese es otro elemento, claro, ¿no? En donde al momento de ir aprendiendo al inicio se requiere entonces de poder emplearlo, ¿no? Para este autor, la inteligencia definida de modo tradicional no predice necesariamente el éxito de la vida. Claro, ¿no? Se refiere al CI, al coeficiente intelectual. Eso no es garantía de éxito, dice Goleman, sino más bien, que es lo que él defiende, el cociente emocional o el llamado CE, ¿no? El coeficiente emocional. Es decir, la condición, la capacidad que nos va a llegar a permitir adaptarnos y poder formar parte de la solución de problemas que podemos llegar a mostrar. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Vamos a mostrarlo a continuación, ¿no? La omisión de este aspecto del comportamiento explica para Goleman el por qué el fracaso de la validez predictiva de los test de inteligencias convencionales. Claro, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona llegue a presentar un alto nivel en esta condición, digamos, de inteligencia, en el caso del CI,
el alto CI no nos dice nada en cuanto a lo que es el desarrollo del sujeto. Claro, ¿no? El coeficiente intelectual, entonces, no juega un papel importante allí. El coeficiente intelectual no, sino es el coeficiente emocional. ¿Y eso qué implica? Cuando hablamos acerca de la inteligencia emocional, es donde Daniel Goleman nos sugiere diversos elementos en términos de Salovey. Salovey es quien plantea los pilares de la inteligencia emocional, pero posteriormente es Goleman quien lo va a llegar a difundir. Y para eso entonces nos encontramos con lo siguiente. Tenemos a continuación el autoconocimiento. Vámonos entonces por este lado. Cuando nos referimos acerca del autoconocimiento, corresponde más bien al conocimiento de las propias emociones y de la propia expresividad. El primer paso para la inteligencia emocional es llegar a conocer cómo es que nosotros reaccionamos y frente a qué circunstancias es a lo que nosotros identificamos que desencadena nuestro estado afectivo. Para hacer más sencillo esto, se refiere entonces a poder determinar en nosotros mismos qué tipo de respuestas solemos tener y qué lo desencadena. Si un estudiante entonces llega a ser consciente que lo que le frustra son los comentarios por parte de los padres, como por ejemplo, a lo mejor, si es que no logras tu ingreso, entonces me has hecho perder el tiempo, dinero, etcétera. Veces en las cuales los papás sacan en cara algunas cosas de los hijos, ¿no? Lo comparan con el resto. Tal vez el estudiante dice, a mí no me gusta que me comparen con mi hermano porque él ingresó a la primera. Sin embargo, pues yo lo hago a mi ritmo, pero me estresa que me estén diciendo a cada momento que falto solamente yo y que en la familia ya hay varios primos que han entrado a la universidad. Entonces, el estudiante primero debe de ser consciente qué cosa es lo que lo está llegando a perturbar, qué ideas son las que vienen más recurrentes a su mente y qué lo desencadena también, por cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Qué lo desencadena? Puede ser el hecho de que el estudiante cree que es cierto. Ujú. Se cree poco competente al compararse con los demás. Entonces, de tal manera que ese es el meollo del asunto, ¿no? Es lo que ella interpreta de sí mismo, lo que le genera ese estado emocional. Entonces, si hablamos acerca de un autoconocimiento, corresponde así al conocimiento de las propias emociones y también de la propia expresividad. Implica así ser consciente de los propios estados afectivos y que los desencadenan, como ya decíamos, ¿no? Claro, ese es el autoconocimiento. Muy bien, una vez que el estudiante llega a reconocer cuál vendría a llegar a ser, qué tipo de emoción es la que está experimentando, pero también por otro lado, qué lo desencadena, entonces viene el siguiente momento. Y este siguiente momento va a llegar a ser a continuación el autocontrol. Nos vamos ahora relacionado con el autocontrol. Cuando hablamos acerca del autocontrol, viene a ser ahora la capacidad de la autorregulación adaptativa de las emociones y conductas. En este campo, el autocontrol viene a ser el componente de la inteligencia emocional por la cual llegamos a manejar nuestros estados afectivos. Por eso se define como la capacidad de autorregulación adaptativa de las emociones y de las conductas. Comprende entonces no solo la habilidad de controlar impulsos agresivos, sino también contar con estrategias adaptativas de afrontamiento a situaciones estresantes y la capacidad de autogenerarse emociones agradables. Entonces, por esa razón, si hablamos acerca del autocontrol, se refiere a la condición o la capacidad para poder manejar situaciones. El manejo del comportamiento del sujeto, el autocontrol, le permite entonces ajustarse a mejores situaciones, ¿no? Esa es la parte del autocontrol. Entonces, ¿ya? Em, entonces, el desarrollo propio del individuo, pues es ahí donde se va a llegar a ajustar, ¿no? El autocontrol tiene que ver con eso. Y aquí utiliza varias estrategias. Entonces, un estudiante a lo mejor utiliza la evaluación del juicio. Es una estrategia muy buena. En la evaluación del juicio, lo que hace es poner en tela de juicio lo que llega a mencionarles. Entonces, si papá me compara y dice que a lo mejor, pues mi hermano pudo ingresar a la primera y yo no, entonces yo lo que hago es una evaluación del juicio. Y al evaluar esto, entonces yo digo, claro, pero a lo mejor mi hermano sucede que su forma, su contexto, su manera de aprender es distinta a la mía.
Por lo tanto, el hecho de que haya ingresado a la primera no significa que yo, si no lo hago o no hago lo mismo que él, me vaya a ir peor o mejor que él. No lo sé. Entonces, en este caso, aparece dentro del ámbito del autocontrol. Entonces, la manera de poder regular nuestros pensamientos irracionales se va a llegar a dar en la medida en la cual, por ejemplo, utilizamos estrategias como la evaluación del juicio. Nosotros tendemos a elaborar juicios de manera muy continua y muchos de estos juicios, como señala Daniel Goleman, llegan a ser infundados. Por lo tanto, el desencadenamiento de nuestras emociones puede llegar a darse, puede llegar a deberse sin la necesidad de tener que abordar aspectos más complejos. Muy bien, entonces el autocontrol emocional juega un rol muy importante, pues, en este sentido, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde surgiría también la automotivación. Claro, otro elemento importante de poder señalar desde la perspectiva de Daniel Goleman es la automotivación. La automotivación parte de lo que el sujeto llega a autoimpulsarse hacia una meta o hacia un fin. La motivación entonces, o la automotivación desde la perspectiva de Daniel Goleman, se da a partir de las justificaciones de lo que nosotros podemos llegar a desarrollar en base a una perspectiva realista. Entonces, no vamos a lograr una automotivación pues escuchando Rocky todas las mañanas, ¿no? No, pues, entonces, sino que más bien la automotivación se logra cuando el individuo llega a ser consciente de qué tan cerca está de su meta, qué es lo que ha venido haciendo que lo hace diferente de la última vez. Entonces, cuando el estudiante llega a ser consciente acerca de todo ello, ahí es donde logra la parte de la automotivación. Y además, porque esto estaría reflejado en resultados. Si esto llega a estar regulado, esto llega a estar expresado a través de resultados, entonces eso es parte de la automotivación. Entonces la automotivación juega un rol de esta manera, pues muy importante, obviamente, ¿no? Para que lo que nosotros podamos llegar a emprender. Entonces, es así como se presenta, ¿no? Canalizan entonces la consecución de las metas propuestas. Implica además la autoimpulsarse hacia objetivos realistas, empleando los recursos pertinentes para dichos fines. Esa es la automotivación. Entonces, por ejemplo, el estudiante cada vez que se va acercando el día del examen, esta persona dice, ¿qué he podido lograr hasta el momento? ¿En qué cosas he mejorado? Recuerden que la automotivación viene a darse a partir de hechos. Entonces, no es automotivación, pues mirarse al espejo y decirse, vamos, sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque el sí se puede no tiene ningún sustento. Pero si la persona dice, si yo he venido preparándome, he podido mejorar en idiomas, cosa que antes no hacía, ahora ya respondo textos en inglés, en el curso de biología, de las 10 que vienen, yo me hacía 5, ahora vengo haciéndome 8. Entonces, de tal manera que ahora pues tengo mejores probabilidades, mayores probabilidades de poder lograr mi meta. Entonces, es en base a eso en donde el individuo logra la motivación. Entonces, no es pues de la nada, ¿no? Sino es en base a lo que ha venido haciendo, elaborando o construyendo. Entonces, a partir de eso es donde viene la automotivación. Si no, pues prácticamente de no ser así, pues nos estaríamos engañando simplemente, ¿no? Diciendo palabras bonitas con la finalidad de pretender convencernos de algo que no tiene ningún sustento. ¿Bien? Entonces, por eso es que para la propuesta de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, todo esto es un proceso que, por cierto, toma tiempo. Claro, no es que esto surge de la noche a la mañana, ¿no? Sino que esto implica todo un proceso, ¿ya? Un proceso de construcción, de disciplina, para poder verlo de esa manera. En cuanto a la empatía, esto corresponde a la capacidad de comprender la perspectiva, estados emocionales y reacciones conductuales de otros. ¿Mm? Es el reconocimiento, además, de las emociones de las demás personas e implica también la capacidad de interpretar el lenguaje gestual y corporal ajeno. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, pero que sobre todo también nos permite llegar a entender cómo se puede estar sintiendo la otra persona. Entonces, ese contacto, esa conexión que nosotros tenemos con el otro, es ahí donde surge la condición de la empatía, ponerse en el lugar del otro. En cuanto a las habilidades sociales, en otro sentido, si hablamos ahora acerca de las habilidades sociales, es la capacidad para comunicarse con precisión y persuasión.
pudiendo también asumir liderazgo en el grupo. Así que es la capacidad para poder reconocer y expresar las emociones que se experimenta y de sensibilizarse a las emociones también de los demás. Entonces, eso es lo que se va a llegar a dar aquí dentro de las habilidades sociales. Las habilidades sociales corresponden entonces hacia el uso de diversos recursos con los cuales hacemos más llevadera una relación con otros. Ujú. De esta manera, entonces, al momento de asumir un liderazgo, implica el trato. Ese trato amable forma parte de nuestras habilidades sociales. Al momento de ser empático, ahí se encontrarían también nuestras habilidades, solo que aquí estarían representadas al momento de llegar a tomar decisiones. Las habilidades sociales nos permiten llegar a los demás, desenvolvernos favorablemente. Y esto es lo que va a caracterizarlo, ¿no? Ahora, estas dos últimas y las tres primeras tienen una relación íntima con la propuesta de Howard Gardner, ya que el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación, estos tres primeros elementos, van a llegar a formar parte de la inteligencia intrapersonal que señalaba Gardner, la inteligencia intrapersonal. Mientras que la empatía y las habilidades sociales corresponderían a la inteligencia interpersonal, propuesta por el mismo autor. Bien, entonces, eso es justamente lo que veremos en este campo. ¿Ya? Muy bien, entonces, a raíz de esto, vámonos ahora sí hacia poder llegar a presentar el desarrollo de nuestro material. ¿Ya, muchachos? Muy bien. A continuación, vámonos ahora con el desarrollo de nuestro material. Hasta ahí entonces, ¿lo interpersonal es propuesto por Goleman? No. Cuando se habla acerca de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, ambas pertenecen a la propuesta de Gardner. ¿Correcto? Howard Gardner es quien presenta en las 8 tipos de inteligencias múltiples. A ver, por acá lo vamos a colocar otra vez. Aquí en la parte de la referencia, ¿no? Acá tenemos la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, ¿ya? Entonces, aquí justamente este concepto de intrapersonal y de interpersonal, ambos pertenecen a Howard Gardner. Acá nos dice teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, eso pertenece a la teoría de Howard Gardner. Lo que sucede es que dentro de estos conceptos es que más adelante en la teoría de la inteligencia emocional, inspirados en la propuesta de Gardner, es que la automotivación, el autoconocimiento eh, correspondería, y la automotivación pertenecería a la inteligencia intrapersonal de Gardner. Claro, ¿no? O sea, Gardner es el que propone estos términos. Y luego es que se consideró que llegarían a derivarse de este tipo de inteligencia propuesta por Gardner. Entonces se derivarían la automotivación, el autoconocimiento, claro, ¿no? Entonces el autocontrol, ya eso pertenecerá a la inteligencia emocional. Bien, mientras que la inteligencia interpersonal ya implicaría la empatía y las habilidades sociales. La empatía y las habilidades sociales. Claro, ¿no? Pero el término de intra e inter, eso perteneció inicialmente a Howard Gardner. Claro, ¿no? Luego de ahí se derivó el desarrollo de otras inteligencias, que es donde ya aparecería la propuesta eh, de Daniel Goleman. Así es, por esa razón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso implicaría, entonces, de acuerdo con Gardner, ¿ya? Recuerden que Gardner es quien plantea intrapersonal e interpersonal, ¿ya? Muy bien. El aprendizaje que propuso Piaget. A ver, Piaget no incursiona en el tema del aprendizaje, él incursiona en el tema de lo que es el desarrollo del intelecto. En el desarrollo, en su teoría del desarrollo intelectual, es en donde Piaget propone el nombre de la epistemología genética o teoría psicogenética en sí.
Entonces, el abordaje de Piaget no es propiamente dicho el aprendizaje, sino más bien es el desarrollo cognitivo, es el desarrollo intelectual. Y es ahí donde vienen estos conceptos de epistemología genética o teoría psicogenética, ¿ya? Pero corresponde hacia la teoría del desarrollo del intelecto en sí, ¿no? Piaget se centra en la teoría del desarrollo en sí, ¿no? No del aprendizaje propiamente, sino del desarrollo intelectual. Ahí es donde se va a llegar a dar todos estos aspectos, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, genial. Entonces, dejamos aquí, vamos a dejar de compartir. Listo, muy bien. Excelente, Marco. Y nos vamos ahora hacia el manejo para nuestro material, ¿no? Ya, a ver, un momentito. Entonces, dentro de lo que ya hemos ido, bueno, pues revisando, tiene entonces un valor altamente significativo todo ello, ¿no? Listo. Bien, excelente. Vámonos entonces. Muy bien. En ese sentido, ahora sí, vamos ahora con la parte de nuestro material, con la cual vamos ya a compartir a continuación. Muy bien. Muy bien. Ahora, en la propuesta que vamos a ir teniendo, vamos a ir explicando, obviamente, paso a paso, cuál vendría a ser la mejor opción según lo que nos están llegando a mostrar, pues, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la mejor propuesta? Listo. Y para ello tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a nuestro tema entonces de inteligencia. Entonces, en el concepto, en nuestra primera pregunta, vamos a vernos reflejado a partir de lo siguiente, ¿no? Que nos dice así. Raymond Cattell sugirió dos formas diferentes de inteligencia. Identifique el valor de verdad o de falsedad en los enunciados que evidencien una manifestación de la inteligencia fluida. Ah, entonces nos están preguntando por la inteligencia fluida. ¿Eso qué significa? Que es importante primero llegar a determinar cuál va a llegar a ser, pues, ¿no? El punto clave de lo que vamos a estar enfocados. Ah, entonces, para ello, entonces nos dirigimos hacia lo siguiente. Uno, Goro, vamos con Goro, dice, Goro detecta detalles perceptuales que le permiten resolver problemas con éxito. Ujú. Estamos hablando de la inteligencia fluida. Ujú. Si es la inteligencia fluida, es la capacidad a nivel visoespacial, visoperceptual. Se trata de la inteligencia visuoperceptual. Entonces, la primera, y eso llegaría a ser verdadera, ¿no? Claro. Inteligencia fluida tiene que ver con la inteligencia también de carácter visoespacial. Catalina es la estudiante de mejor rendimiento en el curso de historia. Si es historia, eso ya es conocimiento, eso es algo que se adquiere, y si se adquiere, eso vendría a llegar a ser falso. Claro, ¿no? La segunda es falso, eso sería inteligencia cristalizada, no fluida. Claro, ¿no? Entonces, esta no pertenece, no pertenece. Jacinto ha aprendido a cumplir los acuerdos de convivencia. Ha aprendido, dice, ¿no? Ah, si es aprendido, entonces eso no es fluida, porque lo fluido no es aprendido. Claro, ¿no? Lo fluido no es aprendido. Ah, entonces en este caso tenemos verdadero, falso, falso. Y de ser así, verdadero, falso, falso, tenemos a alternativa letra B de bueno. Hablamos entonces alternativa letra B de bueno, ¿no? Claro, muy bien. ¿Listo? Excelente, muchachos. Número 2. Louis Thurston postuló que la inteligencia estaba formada por 7 aptitudes o capacidades mentales primarias. Relacione esas habilidades con los enunciados que le presenta. Ah, entonces dice, Mauro es muy hábil para sacar conclusiones.
Si hablamos acerca de poder sacar conclusiones, es porque en toda conclusión es porque previamente se ha formado un razonamiento, pues, ¿no? Un razonamiento. Por otro lado, Carlita obtuvo el primer lugar en el concurso de vocabulario de su escuela. Si estamos hablando de vocabulario, es porque estábamos refiriéndonos al significado de las palabras. Vocabulario es eso, es significado de palabras. Patricio es un experto en redactar documentos a plazos cortos. Redactar documentos es la manera con la cual el intelecto fluye, fluidez verbal. Vamos a cambiarla acá mejor de color para que no se pueda confundir. Entonces, decíamos por ese lado, ahí está, ¿no? Patricio, entonces, es un experto en redactar documentos, fluidez verbal. De esa manera. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Entonces, de darse de esta manera, tenemos 1B, 2A y 3C. Alternativa, entonces, sería alternativa letra C de casa, ¿no? Tenemos allí alternativa letra C de casa. Muy bien, ¿no? Si una pregunta sigue la instrucción de un manual para armar algo, ¿no? Estaría usando la inteligencia fluida o la inteligencia cristalizada. En este caso, si solamente sigue los pasos de un manual, como por ejemplo en el caso de un pensamiento más de tipo algorítmico, tal vez, ¿no? Sí, solamente está siguiendo pasos, no hay mayor, digamos, construcción únicamente, ¿no? Sí, si a eso te refieres, ¿no? Entonces, estamos armando únicamente algo y la persona luego lo utiliza parte de lo que inicialmente haya hecho. Esto podría ser una inteligencia cristalizada cuando lo hace sobre la base de una experiencia previa. Claro, ¿no? Entonces, al inicio lo está armando, sí, al inicio, pero luego cuando ya lo practica, lo arma a cada momento, ya se vuelve inteligencia cristalizada ello. Claro, ¿por qué? Porque lo hace en base a la práctica. Claro, ¿no? En base a la práctica nada más, en base a la experiencia que se pueda llegar a tener. ¿Ya? Muy bien, esa es la idea entonces, ¿no? Listo, genial. El término inteligencia sigue siendo polémico respecto a su significado. Sin embargo, existen algunos consensos en algunos puntos. Marque verdadero o falso. El CI es una característica fija e invariable de las personas, aunque a pesar que eso puede ser discutible, se considera de que más bien el individuo no es fijo en sí, ¿no? Sino que le permitiría, pues, desenvolverse, puede ser cambiante o variable, ¿no? Sí. Entonces, la primera es falso. La primera sería, pues, falsota. ¿Ya? Luego dice, está relacionado con la capacidad para poder aprender de la experiencia. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Los test de inteligencia comparan el rendimiento de una persona con la de otras. Bueno, en esencia, eso sí pasa. ¿Por qué? Porque al momento de comparar el rendimiento de un estudiante con el promedio de la cual ya se administró la prueba, entonces están comparando con una masa, claro, para sacar los promedios, pues. Entonces sí, de tomarlo así, de verlo así, sí tiene que ver, ¿no? Los test de inteligencia comparan el rendimiento de una persona pues con la de otra, ¿no? Que viene a ser lo que es el resultado del promedio, pues. Claro, ¿no? Para poder llegar en sí también hacia una solución, ¿no? Entonces sí, sí guardaría relación con ello, ¿ya? El coeficiente intelectual se obtiene al convertir la edad del sujeto en meses. ¿Solamente por eso? ¿En meses? No, faltan las cosas, ¿no? Entonces, esto vendría a llegar a ser también falsote, ¿ya? Esto vendría a llegar a ser entonces, como dijimos, falso. Muy bien, entonces por esa razón vendría a llegar a ser casa, ¿no? Claro, muy bien, chicos. Alternativa correcta, entonces acá sería alternativa letra C.
Charles Spearman planteó una teoría bifactorial de la inteligencia. En ella utiliza varios conceptos centrales, relaciona los conceptos con sus ejemplos. Matilde sobresale en matemática, pero reprobó lengua y literatura. ¿Eso es inteligencia específica o factor específico? Sí. Rómulo usa un recurso estadístico para identificar ítems que miden lo mismo. Ajá. Rómulo usa un estadístico, análisis factorial. Claro, ¿no? Y Benito es bueno en todos los cursos, factor general. Excelente. Alternativa, letra A. Muy bien, muchachos. Mariela le comenta a su compañera de clases que a ella le interesa estudiar ingeniería a partir de las diferencias que mueven los resultados de los tests. Ella está manejando una definición de qué tipo. Si estamos hablando del manejo de los tests, eso vendría a llegar a darse dentro del campo de la psicometría, porque es lo que se puede llegar a medir o se puede llegar a cuantificar. Se puede llegar a medir o cuantificar. Claro, entonces eso vendría a ser bajo una perspectiva psicométrica. Ante las ofensivas críticas de su paciente, Isabeau intentaba bloquear cualquier pensamiento que le incrementara su enfado. Posteriormente, ya en la tranquilidad de su consultorio, mencionaba a sus pacientes la importancia de considerar la edad y el avanzado grado de enfermedad de la paciente. Posteriormente, ya en la tranquilidad de su consultorio, mencionaba a sus pacientes la importancia, su practicante, perdón, la importancia de considerar la edad y el avanzado grado de enfermedad de la paciente, que influía en la conducta y en el estado de ánimo. Con respecto a la teoría de Daniel Goleman, en este caso, representarían o presentaría los rasgos de la inteligencia emocional denominado. Entonces, ¿qué está mostrando ahí? Claro, ¿no? El autocontrol y la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Eso qué vendría a ser entonces? Claro, ¿no? Eso corresponde a la empatía. Ujú. Empatía y el autocontrol, ¿no? Sí, piezas claves entonces, ¿no? Excelente. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Robert Stenberg plantea la existencia de tres tipos de inteligencia asociadas, cada una de ellas a la instrucción, a la creatividad y al manejo de eventualidades. Con respecto a la inteligencia práctica, identifique los enunciados que ilustren la aplicación. Entonces están preguntando, la pregunta va dirigida hacia la inteligencia práctica. Entonces, para ello que tenemos, dice, al no tener una regla para realizar los trazos respectivos en el curso de geometría, Liliana empleó otro lápiz para dicho fin. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque es una intervención de carácter adaptativo. Claro, ¿no? Por lo tanto, sí, sí se puede llegar a considerar si eso es práctico, ¿no? Inteligencia práctica. Con la caja de madera y unos tubos de alambre, el escultor elaboró una guitarra cúbica. Eso vendría a ser falso. ¿Por qué? Porque esto sería inteligencia creativa y están preguntando por la inteligencia práctica. Entonces eso sería creativa, además porque es un artista. Es un escultor. Eso sería inteligencia creativa. Por eso no podría ser práctica, ¿no? Pablo estudia las formas de iniciar un nuevo negocio a partir de la construcción del FODA. Entonces, en este caso, si hablamos acerca del FODA, es una cuestión aprendida. Entonces, tampoco correspondería, ¿no? Tenemos entonces solo uno nada más, ¿no? Solo uno sería. Claro, solo uno sería. Para Howard Gardner, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y elaborar productos valiosos.
Respecto a la teoría de la inteligencia múltiples, es correcto ahora afirmar que, en la destreza de un karateca se evidencia la participación de la inteligencia sinestésica y fluida. Bueno, sí estaría bien la kinestésica, pero fluida no, eso ya le pertenece a Cattell. Entonces no puede estar expresado de esa manera. No puede ser. Entonces la primera es falsa. En la explicación en simultáneo en idioma inglés y chino que hace un biólogo en una investigación, se evidencia la participación de la inteligencia lingüística y analítica. Entonces, en este caso, si están preguntando por Howard Gardner, nuevamente, a ver, por acá lo hemos visto, si están preguntando por Gardner, esta es la pregunta por Gardner, entonces no podríamos llegar a utilizar pues la inteligencia fluida porque esto es de otro autor. Claro. Por otro lado, también en este caso hablar acerca de la inteligencia analítica, esto es de Sternberg. Eso es de Sternberg. Entonces tampoco pertenecería. Claro, ¿no? Ah, ya. El talento que exhibió un famoso guitarrista de rock en el campo de la astronomía. O sea, es un astrónomo, ¿no? Pero también toca en rock, ¿no? Toca el guitarrista. Evidencia la participación de las inteligencia musical y lógico-matemática. Bueno, si hablamos acerca de la inteligencia musical, puede llegar a darse, ¿no? Claro, ¿no? Y lógico-matemática, bueno, en el sentido de que es un científico. Entonces, eso sí sería correcto, claro, ¿no? Entonces, en este caso sí lo podríamos considerar de esa manera. Entonces sería solamente tres, nada más, ¿no? Solamente tres. Claro, efectivamente, muchachos. Esto vendría a ser entonces de esa manera, ¿no? Solamente tres. Entonces, el manejo, el desarrollo de la capacidad intelectual se va a ver reflejada en ese campo, ¿ya? Solamente tres. Bien, claro, ¿no? Recordemos que los conceptos deben de calzar según el teórico que nos están presentando. Si estamos hablando de la inteligencia fluida, decíamos, eso no le pertenece a Gardner, sino a la propuesta de Cattell, Raymond Cattell. La inteligencia analítica, eso más bien le estaría perteneciendo a personajes como Robert Stenberg, lo cual tampoco pertenecería, porque aquí lo que nos están hablando es por parte de Gardner. Entonces, no pertenece, ¿ya? Aquí sería alternativa letra B de bueno. Excelente, muchachos. Alternativa letra B de bueno, ¿ya? Seguimos. Durante la época colonial en el Perú, en el proceso de enseñanza en las escuelas, se acostumbraba a que los estudiantes de mayor graduación instruyeran a los estudiantes de grados inferiores. De esta manera, se garantizaba que el conocimiento de las materias de nivel obligatorio abarcara a todos los estudiantes. Con respecto a este ejemplo, entonces es correcto afirmar que, muy bien, hasta ahí, antes de entrar a los enunciados, debemos de centrarnos en las ideas claves. El proceso de enseñanza, están hablando del proceso de enseñanza de las escuelas, se acostumbraba a que los estudiantes de mayor graduación, los de mayor graduación, instruyeran a los estudiantes de grados inferiores. De esta manera se garantizaba que el conocimiento de las materias de nivel obligatorio abarcara a todos los estudiantes, ¿no? Muy bien. Excelente. Ahora nos dice, vamos al enunciado. Número uno, el conocimiento de los estudiantes estaba favorecido por una relación que Vygotsky denominaba experto novato. Según el enunciado, podría llegar a considerarse de que se trata de un caso de experto novato. Esto puede ser considerado válido o no. En el enunciado nos están hablando de el de mayor graduación le enseña al de menor graduación.
Entonces ya nos están dando la referencia de que existe la relación experto-novato, pues. Claro, entonces bajo esa forma sí podríamos llegar a considerarlo, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Experto novato, entonces sí estaría perteneciendo. Eso es verdadero. Muy bien. Eso es verdadero. Luego, este modelo de enseñanza favorecería al desarrollo del tipo de inteligencia que Stenberg denomina inteligencia analítica. La inteligencia analítica, recordemos, es aquella que se da dentro del contexto escolar, porque es lo que nos enseñan que es el procesar información. Entonces, en este sentido, la inteligencia analítica se llega a presentar desde la escuela, y aquí nos están hablando desde la escuela, pues, ¿no? Claro, entonces eso también es verdadero. Eso también es verdadero, ¿no? Porque nos están hablando desde la escuela, y según Stenberg decía, que la inteligencia analítica se estimula desde las escuelas. En este otro ámbito, esta forma de interacción entre los estudiantes podría permitir el desarrollo de la inteligencia interpersonal de Garner. Garner ya nos hablaba de la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para poder interactuar con otros. Claro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa referencia, en ese sentido, esto va a llegar a ser también verdadero, pues. Claro, ¿no? Entonces, eso también va a suceder. Por supuesto, porque Garner señalaba la inteligencia interpersonal, ¿no? Claro, y aquí está hablando de eso, claro, porque dice que en el proceso de enseñanza en las escuelas, los estudiantes de mayor graduación llegaban a interactuar con los de menor graduación. Por lo tanto, entonces, esto sí va a llegar a pertenecer, ¿ya? Eso sí va a llegar a pertenecer. Entonces, eso sí se estaría dando, ¿no? Como parte de los elementos que estamos mostrando, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Esa es la condición. Entonces, eso sería verdadero. Claro, así es, ¿no? Eso sería verdadero. ¿Ya? Muy bien. Ajá, efectivamente, ¿no? Para Piaget, la inteligencia está relacionada con a un conjunto de etapas asociadas al desarrollo. Identifique el ejemplo o ejemplos que estén relacionados con la etapa de las operaciones formales. A ver, aquí nos están diciendo relaciones formales, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a enfocarlo por acá. Eh, para Piaget, la inteligencia está relacionada con un conjunto de etapas asociadas al desarrollo, dice, ¿no? Identifique el ejemplo o ejemplos que estén relacionados con la etapa de las operaciones formales. Muy bien. Entonces, si hablamos de las operaciones formales, dice, colocar adecuadamente a un oso de peluche en una silla para que no se sienta incómodo. ¿Eso vendría a llegar a ser inteligencia, perdón, operaciones formales? No, pues no, porque eso implicaría, dice, para que no se sienta incómodo que en el peluche, eso sería un animismo. Entonces eso no pertenece a al desarrollo de las operaciones formales. Probablemente esto podría estar más asociado, si es que nos dan un nombre, ¿no? Para poder identificar, tendría que ver con el estadio preoperatorio o el preoperacional. Afirmar cuáles serían los posibles efectos de dos vacunas en fase experimental. Aquí el detalle está en que están utilizando el término experimental. Entonces, si estamos hablando de la fase experimental, lo que viene a mi mente es que eso sería el pensamiento hipotético deductivo. Es que esto vendría a ser pensamiento hipotético deductivo. Claro, ¿no? Entonces, y eso vendría a ser parte del campo de la ciencia, eso es verdadero. Claro, ¿no? Entonces, esto sí tendría que ver, la número dos. Considerar más de una causa para explicar un accidente de tránsito. Considerar más de una causa entonces para poder explicar un accidente de tránsito, eso es cierto. ¿Por qué? Porque estamos señalando la posibilidad en la cual se puede llegar a dar un fenómeno determinado. Entonces, ¿se daría? Claro que sí.
Muy bien. Entonces, ahí sería la causa para poder explicar un accidente. Ya, este detalle sí se ve ahí. ¿Dónde? Dentro del campo del pensamiento probabilístico. Claro, ¿no? Entonces, la idea de que puede llegar a darse a partir de un evento, de una situación, más de una posibilidad, sí correspondería, ¿no? El pensamiento de operaciones formales. Entonces, por si acaso, en este campo, el primero corresponde al pensamiento hipotético deductivo y el segundo pertenece al pensamiento probabilístico, ¿no? Pensamiento probabilístico, ¿ya? Eso es lo que podría llegar a presentarse, ¿no? Así es. La diferencia está en que hay causalidad en los dos, claro. ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que no hay que confundirlo porque no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo la causalidad en las operaciones concretas que la causalidad en las operaciones formales. Hay una diferencia ahí, ¿ya? No es lo mismo. En el caso de las operaciones concretas, la causalidad solo se da a partir de una situación lineal de causa y efecto. En cambio, si hablamos acerca de las operaciones formales, hablamos de la probabilidad, donde puede haber más causas para un mismo hecho. Entonces, ahí viene la diferencia. Recuerden que en las operaciones formales es mucho más avanzado, es un desarrollo mucho más complejo que las operaciones concretas. ¿Ya? Entonces, por ese lado no puede ser lo mismo, pues. No puede ser lo mismo que alguien que está en las operaciones formales, pues siga empleando la causalidad de las operaciones concretas. No es lo mismo. Entonces, aquí es más complejo. Es por eso que acá dice, considerar más de una causa para explicar un accidente, a eso es pensamiento probabilístico. Podría deberse a esto, aquello y lo otro. Entonces, ese es pensamiento probabilístico. Claro, ¿no? El niño sí podría entender de que tal efecto, el golpe que tuvo un niño en la cara es porque se golpeó con el arco de fútbol. Causa y efecto. Si te golpeas, te va a salir un moretón. Ya en ese nivel lo entiende un concreto. Claro, ¿no? Pero ya un formal le da varias posibilidades en las cuales se puede llegar a dar un hecho determinado. Claro, ¿no? Entonces, ese viene a ser el detalle sobre todo, ¿no? El artificialismo es la idea de creer que todo ha sido creado por el hombre, ¿no? Llueve porque alguien ha abierto el caño, claro, ¿no? Amanece porque alguien ha encendido la luz, o sea, siempre va a estar íntimamente ligado hacia ese sentido, ¿no? Ese es el artificialismo sobre todo, ¿no? Y en el caso del finalismo es creer que todo tiene una finalidad o que existiría para algo, sobre todo también eso, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces ese sería el detalle principal, ¿ya? Reflejado al menos en base a ese aspecto, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, sí, no hay problema, pero deben enviarlo más temprano, pues chicos, y ahorita ya no, porque no va a dar tiempo y ya de ahí tengo que conectarme con la siguiente clase. Y aquí hay un tema donde han puesto más alternativas. No nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo, muchachos, ¿ya? Pero tienen que enviarlo más temprano, ¿ya? Listo, muy bien. Hasta ahí vamos a llegar entonces, jovencitos, y ya nos estamos viendo para el desarrollo de nuestra próxima semanita, de nuestra próxima clase, ¿ya? Listo, cuídense mucho, éxitos, y ya nos estamos viendo entonces, jovencitos. Chau, chau, chau.